Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Cedeño de Bonfanti, estudiante de la Universidad Fermín Toro en la Escuela de Ciencias Políticas. Hoy en la Cátedra de Derecho Constitucional vamos a conversar sobre la revisión de la Constitución. Toda constitución como manifestación de voluntad del pueblo expresada como poder constituyente originario prevalece y debe prevalecer sobre la voluntad de todos los órganos constituidos del Estado, incluyendo al órgano judicial, que ejerce la jurisdicción constitucional, por lo que su modificación o reforma solo puede llevarse a cabo conforme se dispone en su propio texto, como expresión, imposición de la voluntad popular, producto de ese poder constituyente originario. A esto es lo que se refiere el postulado de la supremacía constitucional, que en nuestra Constitución está reflejado en el artículo 7, que establece la obligación de los órganos constituidos de respetar la Constitución de manera que el poder constituyente originario prevalezca sobre la voluntad de dichos órganos estatales constituidos. Es el derecho constitucional que todos los ciudadanos tienen en un Estado constitucional, a que se respete la voluntad popular expresada en la Constitución. La rigidez de la Constitución se concretiza en la previsión de procedimientos y vías institucionales específicas para la reforma de la Constitución, la cual en ningún caso puede hacerse por la Asamblea Nacional mediante el solo procedimiento de formación de las leyes. En todo caso, se exige para la reforma constitucional la participación del pueblo como poder constituyente originario. En la Constitución de 1999, es decir, la actual, se ha establecido 3 mecanismos institucionales para la reforma constitucional que se distinguen según la intensidad de las transformaciones que se proponen. Y las mismas son: 1, las enmiendas constitucionales; 2, las reformas constitucionales; y como último, la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver qué es cada una de estas herramientas que nos da la Constitución. Primero, las enmiendas constitucionales, su base legal está en el artículo 340 de la misma Constitución, tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución sin alterar su estructura fundamental. De acuerdo con el artículo 341, numeral 1, la iniciativa para la enmienda puede partir del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro civil y electoral, o de un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o del presidente de la República en Consejo de Ministros. ¿Cómo se realiza la discusión parlamentaria? El numeral 2 del artículo 341 establece lo siguiente: cuando la iniciativa parte de la Asamblea Nacional, la enmienda requerirá la aprobación de esta por la mayoría de sus integrantes y se discutirá según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de leyes. De esta norma se deduce que la discusión legislativa de las enmiendas solo se produce cuando la iniciativa parte de la Asamblea Nacional. Por tanto, si la enmienda parte de una iniciativa popular o del presidente de la República, no se somete a discusión ni aprobación por la Asamblea Nacional, sino que directamente se debe someter a referendo aprobatorio, de acuerdo con el mismo artículo 341 de la Constitución. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas los 30 días siguientes a su recepción formal. Se considerará aprobadas las enmiendas de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley respecto al referendo aprobatorio. En el artículo 73 de la Constitución exige que los referendos aprobatorios deben concurrir al menos 25% de los electores inscritos, bastando para su aprobación que haya mayoría de votos afirmativos. ¿Cómo se promulga? Conforme a lo establecido en el artículo 346, el presidente de la República está obligado a promulgar las enmiendas dentro de los 10 días siguientes a su aprobación. De lo contrario, se aplica lo previsto en el artículo 216 de la Constitución, que reza:
que cuando el presidente o presidente de la República no promulgase la ley en los lapsos señalados, el presidente y los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel o aquella incurra por su omisión. Hablemos de las formalidades. Por último, la Constitución exige que las enmiendas sean numeradas consecutivamente. Se debe publicar a continuación de la Constitución sin alterar el texto de esta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó. En cuanto a la segunda herramienta, que es las reformas constitucionales, conforme al artículo 342 de la Constitución, tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. De lo anterior resulta que la diferencia entre la enmienda y la reforma es muy sutil. Aquella tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución sin alterar la estructura fundamental. En cambio, esta tiene por objeto la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. En definitiva, podría decirse que la enmienda tiene por objeto añadir o modificar unos artículos y la reforma la sustitución de unos artículos, pero en uno u otro caso, sin alterar o modificar la estructura fundamental de la Constitución. Sin embargo, el procedimiento para la reforma es más complejo, pues requiere que el texto sea discutido y aprobado por la Asamblea Nacional antes de ser sometido al referendo. La iniciativa de la reforma de la Constitución la pueden ejercer la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente de la República en Consejo de Ministros, o a solicitud de un número no menor del 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, según el artículo 342. Conforme al artículo 343, la iniciativa de reforma constitucional debe ser tramitada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente. Primero, el proyecto de reforma constitucional tendrá primero discusión en un periodo de sesiones correspondiente a la presentación del mismo. Segundo, una segunda discusión por título o capítulo según fuera el caso. Tercero, una tercera y última discusión artículo por artículo. Cuarto, la Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma. El quinto y último paso, el proyecto de reforma, se considerará aprobado con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Tal como lo dispone el artículo 344 de la Constitución, el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional debe ser sometido a referendo dentro de los 30 días siguientes a su sanción. El pueblo, en el referendo, se debe pronunciar en conjunto sobre la reforma, pero puede votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo aprueba un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional, o si en la iniciativa de reforma se le hubiere solicitado el presidente de la República o un número no menor de 5% de los electores inscritos en el registro civil y electoral. La reforma constitucional se debe declarar aprobada si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos, según el artículo 345. En caso de que no sea aprobada la reforma, el artículo 345 dispone que la iniciativa de la reforma no puede presentarse de nuevo en un mismo periodo constitucional a la Asamblea Nacional. El presidente de la República debe promulgar la reforma entre los 10 días siguientes a su aprobación. Si no lo hiciere, se aplica lo previsto en el artículo 216 de la Constitución. Por último, como mecanismo de reforma constitucional,
La Constitución de 1999, producto de la Asamblea Nacional Constituyente, que como institución para la reforma constitucional no estaba prevista ni regulado en la Constitución de 1961, prevé precisamente dicho mecanismo en el artículo 347 y siguiente, siguiendo la experiencia de la propia Asamblea Nacional Constituyente de 1999. En el artículo 347 comienza precisando lo que es lo esencial de este proceso, que el pueblo de Venezuela sea el depositario del poder constituyente originario y que en consecuencia, en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. La Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución de 1999, por tanto, no está concebida como un poder originario alguno, el cual queda reservado al pueblo en forma intransferible. Sin embargo, se especifica en el artículo 349 que los poderes constituidos no pueden en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros, a la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, a los consejos municipales en cabildos mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos, al 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, según el artículo 348. La promulgación de la nueva Constitución. El presidente de la República no puede objetar la nueva Constitución. A efecto de la promulgación de la nueva Constitución, esta se debe publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo antes mencionado 349. Como podemos observar, la misma Constitución de 1999, vigente en la actualidad en Venezuela, prevé las formas para su revisión, reforma, enmienda y redacción de una nueva Constitución. Muchísimas gracias.